demostrar la siguiente identidad trigonométrica, la tangente de la suma de dos ángulos. De hecho, aquí ya tenemos como una identidad lista a la tangente de la suma de dos ángulos, pero obviamente esta debe salir de algún lado, entonces vamos a demostrar de dónde sale. Entonces, en este caso vamos a trabajar el lado izquierdo. La tangente de x más y. Nosotros sabemos, según nuestra tabla, que la tangente es igual a seno sobre coseno. Entonces sería seno del ángulo, que en este caso es x más y, dividido para el coseno de x más y. Entonces esa sería la tangente, seno sobre coseno. Ahora, sabemos que el seno de x más y, según nuestro argumento, suma es igual a esta de aquí. Seno de, ahí dice seno de a, sería seno de x para nuestro caso, multiplicado por el coseno de b, en nuestro caso sería el coseno de y. Este representaría a, este representaría b. Aquí ponemos el signo que está aquí, más en este caso, según la identidad, y aquí sería seno de b, en nuestro caso seno de y, por el coseno de a, que en nuestro caso es coseno de x. Eso ya tendríamos aquí. Ahora abajo el coseno de la suma. Entonces el coseno de la suma es este de aquí. Hay que tomar en cuenta que cuando es más hay que poner menos. Entonces sería coseno de x por coseno de y. Y entonces aquí vendría el menos. Menos seno de x, seno de y. Trabajando la identidad trigonométrica. Ahora vamos a encontrar la expresión esta. Entonces, aquí tendríamos que dividir para algo. La base de la división sería que aquí, en este espacio, es decir, en este de aquí, debería quedar 1. Por lo tanto, tanto al numerador como al denominador vamos a dividirle para esta expresión que he puesto en el círculo, ya que esa quiero que se haga 1. Entonces me quedaría dividido para el coseno de x por coseno de y. ¿Cómo nos quedaría eso? Vamos a dividir tanto al numerador y al denominador para el coseno de x por coseno de y. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Seno de x por coseno de y más seno de y por el coseno de x. Todo esto dividido para esta expresión. Coseno de x, coseno de y. Y aquí le voy a poner de otro color. Nos quedaría dividido. Ahora el de acá me quedaría coseno de x, coseno de y, menos seno de x, seno de y. Todo esto dividido para el coseno de x multiplicado por el coseno de y. Entonces ahora lo que podemos hacer es separar, es decir, este de aquí, tomar con este de acá, como es denominador, este de aquí con este de acá, y hacer exactamente lo mismo en la parte de abajo. Entonces esto nos quedaría seno de x, coseno de y, todo eso dividido para el coseno de x, coseno de y. Más, aquí hay un más. Ahora hago lo mismo acá. Seno de y, coseno de x, dividido para el coseno de x, coseno de y. Esto dividido para, ahora hacemos lo mismo en la de abajo. Coseno de x, coseno de y, sobre coseno de x, coseno de y, menos, aquí sería seno de x, seno de y, sobre coseno de x, coseno de y. Ahora, donde sea posible en estas expresiones, vamos a simplificar. En este caso,
Se irían los dos coseno de y. En esta otra expresión se iría el coseno de x con el coseno de x y aquí se iría tanto el coseno de x con el coseno de x, el coseno de y con el coseno de y. Y en esta expresión no se puede simplificar nada. Entonces lo que nos va a quedar es seno de x dividido para el coseno de x más el seno de y dividido para el coseno de y. Todo esto sobre, acá nos quedaría 1 menos, y entonces aquí voy a separarles de esta manera. Seno de x sobre el coseno de x multiplicado para el seno de y dividido para el coseno de y. Entonces, ahora simplemente volvemos según las identidades trigonométricas, seno de un ángulo sobre el coseno del mismo ángulo, siempre que tengan el mismo ángulo, va a quedar tangente. Tangente de x más, acá seno de y sobre coseno de y, tangente de y, todo eso sobre 1 que está aquí, menos aquí seno del ángulo sobre coseno del ángulo, tangente de x, multiplicado seno de y sobre coseno de y, tangente de y. Y eso sería exactamente lo que teníamos al otro lado, es decir, tangente de x más tangente de y sobre 1 menos tangente de x por tangente de y queda demostrada la identidad trigonométrica.